Hola a todas y a todos los que estáis conectados en este taller para conectar con tu interior a través de la escritura. Muchas gracias por venir, por asistir y gracias a Inspira por organizar estos encuentros. Me voy a presentar, lo primero. Yo me llamo Tania Panés y soy escritora y poeta y viajera también. ¿Por qué digo viajera? Porque principalmente he ejercido mi actividad como escritora en el formato viaje, es decir, mientras viajaba, siendo nómada. Yo tengo un proyecto que se llama Momento Verso, que es un proyecto de improvisación de poesía al momento, y para ello utilizo una máquina de escribir que os voy a mostrar. Bueno, tengo varias, pero esta es la que me ha estado acompañando los últimos 2, 3 años y con la que más trabajo. Es una máquina de 1920, la Smith Corona, para honrar los tiempos que corren. Y bueno, ¿por qué os la muestro? Porque pues es un objeto muy obsoleto, es un objeto que tiene un siglo de antigüedad y yo lo utilizo todos los días, prácticamente, con mi actividad. ¿A qué me dedico yo? Pues la idea de este proyecto, Momento Verso, es sacar la poesía a la calle y sacarla un poco del ámbito de lo privado. Que muchas veces relacionamos la escritura con una actividad que hacemos en la intimidad únicamente, muy personal, muy íntima, y con este proyecto yo lo que quería era sacarlo un poco de ese formato y compartirlo con la gente y con las personas. Entonces lo que yo hago es, me voy a la calle o a alguna plaza, mercados donde surja, pongo mi mesita con mi máquina de escribir y espero que la gente se acerque a mí. Eh, Tengo un cartelito que dice, tú me das el tema y yo escribo el poema. Y así pues viene la gente y me dicen, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Uy, ¿qué es esto? Escuchan la máquina, es algo muy llamativo, ¿no? Es una máquina un objeto tan antiguo con esa sonoridad, con esa estética. Y la persona pues me da un tema o me cuenta una historia o me dice una palabra, una idea y a raíz de eso yo improviso un poema al momento con la máquina, luego se lo leo y después esa persona pues suele pagar una donación, algo lo que quiera pagar por su poema. Es una actividad para que pueda ser accesible a todo el mundo. Bueno, os cuento esto también para que veáis que en mi caso personal, como escritora, yo tengo una doble relación con la escritura. Como os he dicho, está esa parte más íntima de escribir para ti en tu casa o con la intención de publicar o bueno, una actividad mucho más personal e íntima en casa. Y luego tengo la otra parte, que es la escritura en la calle, expuesta en la vía pública, con las personas, completamente en constante interacción con el mundo, con los sonidos. No es lo mismo escribir en tu habitación, con el silencio, con una música que tú te quieras poner, que estar en la calle con todos los estímulos externos que están ocurriendo, todas esas informaciones. Buenos días, Alicia. Gracias por presentarte. Entonces, bueno, con estas dos facetas de la escritura, al cabo de los años y de mi actividad como poeta callejera, digamos, y como escritora, porque también tengo algunas publicaciones, poemarios, novelas, a mí me ha llevado mucho a preguntarme qué es exactamente la escritura. Y por eso estamos aquí también, ¿no? Me imagino que si habéis venido a este taller es porque tenéis intención de explorar esta herramienta, este lenguaje escritural. Y a la hora de dar el taller yo quería como explorar un poquito más allá de lo evidente de qué es la escritura. Entonces, bueno, vamos a primero analizar un poquito esa definición más, bueno, del diccionario, esa definición de escribir.
Y buscando en la RAE, por pura curiosidad, he encontrado 3 definiciones con 3 conceptos muy interesantes. El primero dice, escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en un papel u otra superficie o soporte. Representar, esta sería la palabra clave. ¿Qué viene a decirnos esta definición? Pues básicamente estamos transcribiendo, estamos representando un significado a través de unos símbolos, que son las letras, ¿verdad? Estamos dándole un sentido, ordenando conceptos, que son letras, símbolos. La segunda definición dice componer libros o discursos. Si nos damos cuenta, ahora esta segunda palabra que es componer difiere mucho de simplemente representar. Ya la cosa se está complicando un poquito más, porque estamos creando. Cuando hacemos una composición de algo, estamos creando, estamos poniendo parte de nuestra experiencia creativa en componer eso. Entonces ahí nos tenemos que involucrar, sea de la manera que sea, que ya no es una máquina, estamos componiendo desde nosotros y nosotras. Y la tercera definición, comunicar a alguien por escrito algo. Comunicar. Pues esta ya sería el tercer concepto importante. Ya no se trata solamente de representar por escrito, es decir, el acto escritural de los símbolos, componer, darle un sentido, crear algo a través de esos símbolos, sino también comunicar. Hay una intención comunicativa en la escritura y no importa si estamos escribiendo para que nos lean miles de lectores o estamos escribiendo únicamente para nosotras. Al final el acto comunicativo está, aunque sea personal, porque cuando estamos escribiendo sí que estamos comunicando algo, estamos creando. Es un proceso creativo y esto es algo que os invito a que tengáis muy en cuenta a la hora de abordar la escritura, si no estáis acostumbrados a escribir, que tengáis este concepto en mente de que es un acto creativo, ¿vale? Y a raíz de ahí esto nos puede dar mucho miedo o nos puede abrir muchas puertas a soltarnos y explorar. Bueno, a partir de estas primeras definiciones, que son pues, un poquito más formales, yo digo, vale, sí, están muy bien. Y nos presentan estos 3 conceptos de lo que puede ser la escritura, ¿verdad? Sin embargo, a mí me interesa ir un poquito más allá. Y ya no tanto de qué es la escritura, sino dónde sucede. ¿Dónde sucede la escritura? ¿Vale? Porque a veces nos preguntamos demasiado en analizarlo todo, pero ¿dónde sucede? Dice Monse, en la escritura no sientes que hay un momento de desnudarnos y mostrar nuestra vulnerabilidad, por supuesto. Y ahora vamos a llegar a ese punto. En la pregunta de dónde sucede la escritura, yo os quería hablar de una escritora teórica queer, que es una coetánea mía, poeta magnífica, profesora en la Universidad de Barcelona. Ella se llama Sara Torres y describió el acto de escribir como algo que sucede en 2 direcciones. Cuando tiene que ver con mirar hacia atrás, escribir es volver, recuperar y rehacer el pasado. Cuando tiene que ver con mirar hacia adelante, la escritura coge el gesto utópico del no lugar. Escribir para algo que todavía no es, que a lo mejor nunca será, pero que tiene un horizonte utópico. Y desde el presente, desde aquí, escribir quizás sea la única actividad que reconcilie en el cuerpo lo que ha sido y lo que puede llegar a ser. A mí esta definición de la escritura me parece fantástica. ¿Por qué? Porque es una reflexión que está abordando la escritura no como un hacer, como algo activo, productivo, ¿no? Muchas veces en esta sociedad capitalista en la que vivimos tenemos siempre muy presente esta acción, esta actividad, hay que hacer. Esta definición de la escritura es muy interesante porque la aborda desde un reunir.
reunir las cosas del pasado, lo que fuimos a nivel identitario, y reunir esa fantasía, ese mundo que podemos crear a través de la escritura, eso que todavía no ha pasado. Por tanto, escribir se podría definir como una herramienta capaz de trascender tanto el pasado como el futuro y todas las proyecciones temporales que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando escribo siento que estoy habitando un espacio que está en el cuerpo. Es aquí donde sucede la escritura, en el cuerpo. Y ese espacio es un presente continuo. No sé si os ha pasado a lo mejor con nuestras actividades artísticas, cuando estamos creando arte, cuando estamos en un proceso creativo, la percepción del tiempo cambia, porque estamos conectados. También se trata de esto, ¿no? Conectar con tu interior. La escritura puede ser una herramienta es una herramienta para conectar con nosotras, con las personas que fuimos, con las personas que podemos llegar a ser y las que somos en el presente. Por eso es tan interesante, ¿no? Esta definición y tener en cuenta que la escritura sucede en el cuerpo, al igual que las emociones, ¿no? También se alojan en el cuerpo. Entonces, ese lugar habitable que somos nosotros, la escritura nos da acceso a él. Entonces, bueno, a través de este presente continuo, vamos a tener inevitablemente una presencia, que esta es otra palabra que quiero que os quedéis con ella. Cuando estamos escribiendo, estamos presentes, estamos aquí y ahora. Y además hay una dedicación y hay un cuidado con esa presencia. ¿Y qué ocurre también además con esto? Que perdemos el control. Perdemos el control de hacia dónde vamos, de dónde viene. Y como eso nosotros no lo podemos controlar, porque también esto es algo mágico que ocurre en la escritura. Nosotros nos embarcamos en un proyecto escritural y no sabemos dónde va a acabar. Ni siquiera muchas veces sabemos de dónde viene. Cuando sentimos que queremos escribir acerca de algo, es porque nos ha llamado la atención, porque nos ha calado de alguna manera y no sabemos ni siquiera por qué, pero sentimos que queremos escribir acerca de ello. Y con ello hay un proceso transfigurativo, un proceso de transformación, y hay un antes y un después, ¿verdad?, de escribir. Es como si le diéramos forma a algo que se está gestando en nuestra cabeza y una vez que lo pasamos por escrito, de repente eso pues ha cogido forma, ha cogido sentido, se ha transformado a través de ese acto. Entonces, para escribir también importante animarse a perder el control. Estamos muy acostumbrados a controlarlo todo y a tenerlo todo muy ordenadito. La escritura nos va a poner en situaciones en las que inevitablemente vamos a perder el control. Y eso es lo bonito, animarse a ir, animarse a ver hacia dónde nos lleva, dejarse ir y disfrutar del proceso creativo sin ningún tipo de expectativas de voy a escribir una novela, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a lo mejor primero por escribir un cuento corto o por escribir unas reflexiones o por escribir simplemente lo que sintamos, tomar soltura, como dibujar, pues es lo mismo, es un músculo que se va ejercitando poco a poco. Y si vais escribiendo un poquito todos los días, si hacéis ese ejercicio, aunque sea 10 minutos, vais a ver cómo vais ganando muchísima soltura y lo que al principio parecía un bloqueo tremendo, luego se convierte en algo mucho más fluido y algo en lo que poco a poco os vais a ir acostumbrando. Entonces, claro, decimos, vale, ahora ya tenemos estos conceptos, ¿no? Sin embargo, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es como ese primer paso para escribir? ¿Por dónde empezamos? Bueno, os quería decir que no es lo mismo, hay muchos formatos dentro de la escritura. Pensamos en la escritura como algo, como un concepto muy, muy fijado. La escritura es esto, escribir es esto, ¿vale? Sin embargo, la escritura es muy dinámica, es muy diversa, tiene muchos formatos y es compleja y es abstracta, o sea, no hay una manera correcta, no hay es tan amplia como el lenguaje mismo, ¿verdad? Y no es lo mismo escribir, pues eso, un proyecto como una novela,
que escribir un poema, que tiene otra manera, ¿no?, de usar el lenguaje, pero también muy amplia, porque ¿qué es la poesía? ¿Quién define qué es un poema y qué no? Sobre todo hoy en día, ¿no?, que tenemos una poesía tan compleja en su forma y estructura. Hoy en día la poesía no es solamente un soneto o un haiku o unos versos alejandrinos con rima, no, hoy en día un texto en prosa puede ser un poema, no, ya no hay estructuras tan fijadas. No es lo mismo también ponerse a escribir una carta a un ser querido o escribir un diario, ¿verdad? Entonces, dentro de todos esos formatos, yo os invito a que, pues para empezar a escribir, que elijáis qué formato os apetece, con cuál disfrutáis más, o que experimentéis y pues hoy voy a intentar escribir un poema, hoy voy a escribir a modo de diario qué es lo que me ha sucedido, o simplemente una reflexión, un pensamiento, algo que os inspire. La palabra inspirar, estamos para inspirarnos. Otra cosa que es muy importante a la hora de escribir es leer mucho. Cuanto más leamos, más nos vamos a inspirar y más ventanas se nos van a abrir dentro del mundo de la literatura, de la escritura y de la palabra. Yo como escritora leo mucho, me gusta mucho leer, pero es que aparte yo noto como en periodos en los que estoy leyendo mucho, algo se activa dentro de mí, sobre todo cuando conectas con alguna autora o algún autor que de verdad te, te inspira, te influye, ahí ves como de repente tu corriente creativa se dispara. Por eso siempre es importante estar bebiendo, estar nutriéndonos del arte y si queréis escribir para conoceros más a vosotras, también es importante ver cómo otras personas han utilizado la escritura para conocerse a sí mismos. Para esto recomiendo mucho leer poesía. Leer poesía, sí, más que novelas, ¿verdad? Como que son otros mundos. La poesía creo que es algo súper personal y muy íntimo. Pero bueno, os voy hablando un poco de estas diferentes formas escriturales. Os he traído algunas cositas para leeros y voy a empezar con un pequeño fragmento de este librito que se llama Tipos de agua, de Anne Carson, que es una escritora canadiense, una escritora muy prolífica, ha escrito muchísimo. Aparte ella, bueno, estudió griego antiguo y es profesora en Canadá, catedrática, y ha escrito muchos libros de poesía, es una de mis escritoras referentes. Y este librito, Tipos de agua, lo escribió cuando vino a España a hacer el Camino de Santiago con su pareja. Y es muy bonito porque son como pequeños fragmentos a modo de diario de viajes. Y es precioso porque ella como que va escribiendo pequeñas reflexiones de pues, ideas que le van surgiendo durante el camino. Está muy presente la figura del peregrino, el peregrinaje, el nomadismo, ese movimiento, romper lo estático, ¿no?, y estar en constante movimiento. Y os quería leer un pequeño fragmento para que veáis un ejemplo de lo que puede ser poner una reflexión un poco a modo de nota de hoy, 9 de julio, en el Burgo Ranero, se titula así. Y ella inicia con una pequeña cita de Shikibu, que es un escritor japonés. Dice, tus hojas de otoño es porque caen que las amamos. Así que, ¿por qué no lanzar nuestra barca al río Takase? Una pequeña nota introductoria. Y ella escribe, sería una historia de amor casi perfecta, ¿no? Esa entre el peregrino y el camino. Sin duda es una cosa hermosa, el camino. Se extiende lejos de ti, te conduce hasta el oro real, mira cómo brilla. Y solo pide una cosa, que resulta ser precisamente aquello que anhelas dar. Das un paso al frente, te estremeces en la luz. No queda nada en ti salvo el deseo de esa economía de acción perfecta, usando todo el corazón, sin residuos, sin ningún error.
camino. Sería tan simple como el agua, ¿no? Si existiera tal cosa como una simple acción para animales como nosotros. Los peregrinos eran personas que con gusto se quitaban la ropa, que estaba en llamas. Pues esta es esa pequeña reflexión que tuvo el día 9 de julio y en el que Anne Carson, en su camino de Santiago, pues tomó un momento para sentarse en la cafetería del hospedaje donde estuviera y escribir acerca de más de lo que hizo ese día, de la emoción que habitaba en su cuerpo en ese momento. Y eso es lo bonito del lenguaje, que podemos usarlo de infinitas formas para dar forma a todo lo que ocurre dentro de nosotras. Pero bueno, sí que es verdad que es un formato más reflexión, diario, y este puede ser un muy buen ejercicio para vosotras y vosotros de tener un cuaderno siempre, tomar 5 o 10 minutos y escribir acerca de lo que estéis viendo, de lo que estéis sintiendo en un atardecer, la gente paseando, en una cafetería, el ruido. Todo puede ser una inspiración y un motivo para crear. No simplemente las cosas también que nos suceden, sino cosas externas que interpretamos, que conforman nuestro mundo día a día, momento a momento. Anne Carson, maravillosa. Os recomiendo mucho este librito. Pero bueno, seguimos, ¿no? ¿Y qué escribo? ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué me gusta? ¿De qué me gusta escribir? Reconozco que el miedo al papel en blanco puede estar siempre ahí, pero nos sorprenderíamos mucho si nos dejáramos llevar y simplemente empezáramos a escribir sin pensar demasiado. Hay una actividad también que se llama la escritura automática, no sé si habréis escuchado. La escritura automática también puede ser un gran ejercicio para empezar a soltar. Es coger un boli y un papel y poneros a escribir como si estuvierais hablando por teléfono, como un ejercicio para jugar, porque también estamos aquí para jugar, ¿verdad? Y para tomar el tiempo de explorar. Monse, comenta por aquí. Bueno, antes habían dicho, sí, también Monse había dicho que en la escritura hay un momento de desnudarnos y mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo estoy súper de acuerdo con esto y de hecho me parece bellísimo que esto suceda porque nos estamos exponiendo ante la escritura. Estamos mostrando eso, lo que habita dentro de nosotras, lo estamos sacando fuera. Y aquí voy a volver un poquito a la actividad que yo hago con la máquina de escribir, porque, bueno, pues ha sido una actividad muy intensa a lo largo de mi vida, porque me ha puesto en situaciones de extrema vulnerabilidad, tanto mías como de otras personas desconocidas completamente. Que claro, yo estoy ahí expuesta, estoy en la mitad de la calle y vienen personas que no conozco, con las que nunca habría hablado de ninguna otra manera y me pueden dar temas muy, muy random, muy sencillos, tipo sencillos, digo, quiero un poema sobre un árbol. El árbol puede ser súper simbólico y se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Ahí ya depende de cómo tú quieres abordar. Este es un ejercicio también interesante, coger un tema y escribir 3 textos acerca de ese tema. Pues uno de una forma más poética, otro vamos a hacer un texto más analítico y otro algo completamente abstracto, ¿no? Y escribir sobre un tema de diferentes formas. Es muy interesante también. Pero es eso, a mí me viene una persona y me dice, bueno, pues quiero un poema sobre mi hijo que falleció hace 4 años y eso es algo muy personal. Y para mí es una gran responsabilidad como artista y como escritora de estar al servicio a través de la escritura pues de la gente. Y para mí es un honor que una persona a la que no conozco de nada se acerque a mi mesita y quiera compartir conmigo algo tan personal y tan vulnerable, que lo quiera compartir y que confíe en que yo a través de un poema, de un simple y de mi presencia, podamos transfigurar eso y podamos hacer algo con ello, con una emoción. Sí, sí, Monse, es que es muy bonito poner esa belleza a las historias ajenas y para mí es una suerte porque yo me nutro de eso cada día. Al final la lectura es eso,
Ahora luego un ratito os voy a leer un poema de Olga Novo, que es una poeta gallega increíble, maravillosa. Yo temblé con este libro, lloré, o sea, y no, no se aleja mucho de esto. Yo cuando leo a Olga no la tengo delante, pero tengo todo su cuerpo, toda su emoción está aquí, está en este poemario. Entonces, a través de la escritura podemos acceder a las emociones humanas, podemos acceder a otras vidas, a otros seres, que son emociones al final universales. Y bueno, pues a través de esta actividad mía, pues he conseguido conectar no solo conmigo, pero con otras personas, en directo, en vivo, personas desconocidas con las que me he acabado abrazando y hemos acabado llorando, porque claro, a veces se tratan temas muy intensos, muy fuertes, y al final el poema acaba siendo, el resultado del poema que hago con la máquina de escribir es un nexo, es un canalizador. Al final lo importante ahí no es tanto quizá el poema, sino lo que se ha generado, lo que el poema ha conseguido unir, que es a dos personas, dos experiencias, dos momentos presentes, que luego eso formará parte de esa memoria que se queda ahí en nosotras. Entonces, por eso, animaros de verdad, a explorar todas estas cosas que pueden darnos mucho miedo al principio, entrar en estos ámbitos, si no los habéis explorado todavía, pero es muy bello. Y es bonito ponernos en situaciones en las que estamos fuera de confort y que nos van a llevar a, pues eso, a conocernos más. Bueno, os voy a, siguiendo un poco con los formatos de escritura, que os quería como mostrar algunos diferentes, pues eso, os voy a leer un poema de Olga Novo, que es precioso. Ella escribió este libro dedicado a su padre, que murió al momento en el que ella estaba embarazada e iba a engendrar vida, ¿no? Entonces, este primer poema del libro va dedicado a su hija, que está en su vientre en el momento en el que ella lo escribe. Y sobre todo que quiero que os fijéis pues, en cómo cambia la estructura con el otro texto que hemos leído, que también era bastante poético, pero pues, era una prosa, ¿no? Esto es un poema con una estructura muy diferente, ¿vale? Son versos sueltos, mucha libertad, además en la poesía, pues no hay estructura que valga, podéis escribir como queráis, de la manera que queráis. Y bueno, os lo voy a leer. Olga Novo. Como si cayese una piedra en el centro del mundo y su eco se sintiera más allá de los sentidos. Como si un gesto de un antepasado mío volviese de pronto a la existencia, a engrandecerla anulando el tiempo, y todas las campanas tocaran a vida en los altos campanarios de la sangre. Como si el mundo cayese en el centro de una piedra y su sentido se sintiera más allá del eco, y la poesía perdiese el conocimiento en brazos del amor. Como si de pronto yo fuera más humana y por eso entendiera la débil constitución de la muerte, que tiembla como una polilla ante una lámpara de 40 vatios. Igual que si cayese un pozo en el centro de mí y el fogonazo que produce 1 milímetro de vida me propulsara al centro de 1 milímetro de mí, cayendo a un pozo. Tan solo porque una diminuta esfera grandiosa se está formando dentro y mis tímpanos imperfectos no pueden oír aún su rotación alrededor del bosque de cromosomas. Como si Demeter, amarrada a mis entrañas, arrastrase arando con mi amor a Perséfone a la superficie y la primavera venciese para siempre. Y el infierno ya no tendrá dominio, y el infierno ya no tendrá dominio. Porque un rebaño de lobos te pasean a lomos de mi vientre. Yo soy un ónfalo solo en medio del universo, haciéndote feliz, criatura. Como si cayese una piedra en el centro del mundo, retumba toda mi materia individual, la conciencia astral de la persona que se asoma a un fogonazo y ve más poder de luz que de sombra.
porque voy en mí catapultada a un misterio, como un polen transportado por abejas a la matriz de la existencia, absorta en el quietismo absoluto de todo cuanto se mueve. Me acuesto en la hierba de la era, pensando en Mitrídates, rey del Ponto, en el laberinto de Borges, en la Danae de Clint, en el ciclón somático que es mi sueño. Y así, sentada, agarrada a las arandelas de mi córnea, contemplas solo lo profundo y te late el corazón por primera vez, como si cayese una piedra en el centro del mundo. Amo a esta poeta. Qué manera de, qué manera de usar el lenguaje, ¿no? Y de tocar ese centro. Se pone la piel de gallina. La poesía es lo que tiene, que es mágica porque es capaz de adentrarse cuando conectamos con una poeta, con un poeta, cuando conectamos con un poema. Es una maravilla. Yo imagino a Olga escribiendo este poema embarazada de su hija, ¿no? Intentando transmitirle un poema que probablemente su hija leerá cuando sea más mayor, intentando transmitirle lo que ella está sintiendo de lo que está ocurriendo dentro de su ser. Es maravilloso, ¿no? Y la escritura nos permite esto, es un registro temporal, es un medio comunicativo, es una necesidad en muchos casos de poder comunicarnos con el resto del mundo, aunque sea a través de un poema que solo vamos a leer nosotros, pues que no importa, porque esa trascendencia está y se da en el proceso creativo y temblamos cuando escribimos algo que nos llega y tenemos sensaciones de muchísima plenitud. Entonces, animaros de verdad a escribir, leer mucha poesía, nutridos y explorad. Explorad porque lo merece mucho. Bueno, nos queda un ratito, vamos bien de tiempo. Os voy a, por último, ya para terminar con las lecturas, os quería leer un poema mío de un libro, mi primer poemario, que se titula El cuerpo topográfico, que habla sobre la identidad, porque para mí también la escritura es una manera de abordar la identidad y de cómo esa escritura puede también ser un mapa, de ahí la topografía y la huella dactilar, ¿no? Eso que nos representa y a lo largo de los años nos constituye de manera identitaria. Y hay precisamente un poema que yo escribí durante mis viajes, durante todo este tiempo que yo fui nómada y que iba haciendo mi actividad de poesía. Había momentos, bueno, de hecho me doy cuenta de que mientras yo estaba en este proceso nómada, en este momento de intenso viaje, cada 3 días cambiaba de ciudad, iba con la mochila y con la máquina y me ponía en plazas, mercados a improvisar, y con el dinero que ganaba, pues seguía moviéndome. Y esa fue mi forma de vida durante bastantes años, de hecho, sorprendentemente. Y me siento muy afortunada porque la verdad que fue muy intenso y aprendí muchísimo. Pero me daba cuenta de que en muchos momentos de tanta intensidad vital, cuando tenemos experiencias vitales, a veces no nos da para escribir, porque está siendo tan intenso lo que estamos procesando que no sabemos cómo ponerlo sobre el papel, ¿no? Y yo en esos casos, yo me daba mucho tiempo y decía, es que a lo mejor ahora no es el momento de escribir sobre esto. A lo mejor tengo que procesarlo y tengo que integrarlo porque es que no me da el cuerpo. Estoy tan inmersa en la vivencia que no soy capaz de transmitirlo todavía. O a lo mejor no hace falta transmitirlo, ¿no? Pero yo me daba cuenta y decía, bueno, escribiré sobre estas vivencias después, más adelante. A ver, dice Alicia, voy a hacer un momento, dice Alicia, yo tengo 2 niños y antes de dormir todos tenemos un momento mágico en el que leemos un libro de lo que los peques quieran y es maravilloso, la verdad que es una huella temporal. Sí, mi padre también nos leía cuentos a mi hermano y a mí, desde muy pequeñitos. Y para mí era un momento muy mágico el de la lectura
prenocturna, porque era un ritual, se convirtió en un ritual. Y es abordar otros mundos, entrar en otros mundos. Y además vosotros, bueno, padres, lectores con vuestros hijos, también es un momento de transmisión. Volvemos un poco también a esas figuras de los juglares, la transmisión oral antes de la escritura, cuando la escritura no era accesible a todo el mundo, se transmitía oralmente, a través de la música, a través de los oradores. Y cuando leemos un cuento a un niño, en realidad estamos abordando ese pasado, ese legado, que en realidad es casi como una cosa instintiva, algo que ya traemos kármicamente o, bueno, históricamente, ¿no? Es algo que viene de hace siglos y que está ahí. Y que hoy en día quizá con la tecnología, pues claro, con todo el abordaje informativo que tenemos con la tecnología, es volver a esa tradición de leer, de tener un momento de oral, es muy bello y es importante que lo mantengamos, yo creo, personalmente. Rosana Moretti dice, cuando dices la máquina de escribir, hablas de la antigua máquina de escribir. Sí, no sé si, a lo mejor Rosa se ha metido un poco más tarde. Yo he mostrado mi máquina al principio, pero bueno, aquí la tengo. Esta es mi corona de un siglo de antigüedad. Con ella es con la que yo improviso los poemas al momento, con mi actividad para la gente. Pues con esta máquina yo pongo un papelito y improviso en 10 minutos una poesía. Que ahora me gustaría que, con el poquito tiempo que nos queda, nos animemos a escribir unos versos todos juntos. Pero bueno, antes os voy a, antes que no se nos vaya el tiempo, os voy a leer este pequeño poema que escribí acerca de esta idea de no ser capaces de escribir al momento y de a veces poder dejar la escritura para un momento posterior en nuestras vidas. Se llama Kilómetros Suicidas y dice así. Vas sumando distancia, adicta a cada episodio de luz, tu monstruo, ¿dónde? Las capas quietas. Lo intentas, pero escribir aquí no tiene sentido. No es que no tengas nada que decir, es que todo es más grande. Y bueno, cuando escribí este poema, esa era la inmensidad que me abordaba. Era todo tan magnificente, estaba todo tan vivo que tenía la sensación de que no importaba lo que escribiese, que no iba a poder transmitir lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba viviendo. Pues bueno, la escritura está para explorar. También siempre podemos escribir sobre eso. Vale. Bueno, ahora que he leído algunos poemas, que tenía muchas ganas de compartir a estas autoras y ya nos quedan unos minutitos, nos quedan un rato, tenemos 20 minutos, pero me gustaría que, no sé si tenéis un bolígrafo, un lápiz a mano, un papel, y sería muy bonito que escribiéramos algo, aquí y ahora. Un poquito os voy a invitar a hacer la actividad que yo hago en la calle. Muchas veces pensamos, no, es que yo no sé escribir, es que yo nunca podría hacer eso. Me dice la gente, yo jamás podría hacer lo que tú haces. Porque, digo, no se trata de lo que podemos, no podemos hacer. Se trata de quitarnos todas las barreras, quitarnos todos los prejuicios, todas las etiquetas que nos ponemos de yo soy esto, yo no soy esto, yo hago esto, yo no puedo hacer esto. Eso lo vamos a dejar de lado, no nos vamos a juzgar, vamos simplemente a disfrutar de esta herramienta durante unos minutos. Vamos a permitirnos el lujo y el privilegio de poder crear unos versos. Luego, quien quiera y le apetezca, lo podéis poner, como no os puedo ver ni podemos hablar ahora mismo en directo, pero podéis utilizar el chat. Sería bonito eso, que si luego alguien lo quiere compartir, pues que lo escriba. Por eso que pueden ser 4 versos, puede ser... Qué bien, Enrica, que sea emocionante, claro que sí. Pues eso, escribid lo que sintáis, algo, pues unas líneas, ¿vale? Entonces, para invitaros un poquito a que experimentéis lo que yo experimento cuando hago mi actividad, que bueno, lo primero es leeré lo que yo he escrito y luego a raíz de ahí quien quiera puede compartir lo que ha escrito, ¿vale? Entonces voy a elegir un tema, una palabra.
y cuando tenéis el boli y el papel listo, pues lo que os voy a animar es simplemente a que escribáis lo que venga, como si es una reflexión, como si es una descripción, eh, un recuerdo, ¿no? Imaginaros que os diera la palabra lámpara y alguien os recordara cuando era niño que había una lámpara en la casa de su abuelo que se encendía con velas y eso le lleva a la infancia. Trabajad con las imágenes, confiad en vuestro instinto y en vuestra intuición. Cuando esa palabra que yo os dé, id a esa primera intuición que salga y tirad por ahí y ver hacia dónde os lleva a nivel escritural, ¿vale? Voy a preparar yo también mi papel. Y bueno, os voy a dar una palabra que va a ser tiempo, ¿vale? El tiempo. Bueno, pues vamos a tomar 5 o 10 minutos, 6, sí, una cosita así, y para que nos dé tiempo a que podáis escribir y que podamos leer algunos de nuestros poemas. Podéis empezar cuando queráis. Vamos, cada uno a su tarea. Tiempo. Bueno, vamos a dar un par de minutitos más. Así que vamos cerrando nuestro pequeño texto, poemita, versos, prosa. Bueno, veo que ya hay gente que está posteando. Ahora los voy a leer. Pero primero os voy a leer lo que he escrito yo y luego voy leyendo un poquito aquí lo que va compartiendo la gente, ¿vale? Vamos allá. Tiempo.
La hoja que un día semilla, hoy cruje entre mis dedos, en este presente blanco de polvo y luz. Los seres que fui, ¿dónde se esconden? Si no es en los seres que seré, si no es en la palabra que late como un órgano, que existe, pero no es. La vida, un instante, este cuerpo disuelto entre todo lo que respira. Pues ahí está mi pequeño poema sobre el tiempo. Muchas gracias por escucharme. Vamos a ver qué han escrito por aquí, los comentarios. Vale, Alicia dice, voy a decir simplemente los nombres por si acaso alguien no quisiera compartir su identidad, bueno, digo solo el nombre de pila y ya está. El tiempo en la vida es algo maravilloso, poder respirar cada día es lo más hermoso. Pues mucho presente, ¿no? La respiración es presente, al fin y al cabo. Si el tiempo pudiera medirse sería en latidos o en respiraciones. Monse dice, el tiempo y el espacio te permiten confiar. Confiar te lleva siempre a respirar. Y a veces, si te lo permites, respirar es amar. Qué bonito. Wow. El tiempo y el espacio te permiten confiar. Confiar te lleva siempre a respirar. Y a veces, si te lo permites, respirar es amar. Aquí Monse, por ejemplo, ha hecho un encabalamiento, una cadena de conceptos, ¿no? Primero iba uno, luego encadenaba otro y otro. Muy interesante esa propuesta. Sara dice, tiempo pasa, tiempo. Tu mirada se pierde, tu mirada ya no alcanza. Y me descubro sola, sola en el tiempo que pasa. ¡Wow! ¡Qué reflexión! Y qué cadencia, ¿no? Esas comas, cómo has jugado con los ritmos, eliminando algunos artículos. Veo cositas ahí muy interesantes. Muchas gracias, Sara. Una reflexión muy personal. Sí, Rosana Moretti, dices, escribimos aquí. Sí, por favor, si quieres, puedes compartirlo que yo los voy a ir leyendo, ¿vale? Se dice, flipo con las conexiones. Bueno, es que esto es todo muy intuitivo y esta actividad también tan del momento, al final conectas mucho con esto. Yo trabajo muchísimo con la intuición, cuando tengo a la persona delante, me dicen el tema, al final es como abrir canal y permitirte conectar y siempre surgen cosas muy mágicas, muchas conexiones, muchas coincidencias que al final es pues cuando dos personas se abren y se permiten conectar, ¿no? Monse, gracias a vosotras. Vale, Sara dice, te quiero y os quiero cerca. Abandonad el espacio y el tiempo se esfumará. Te quiero y os quiero cerca. ¡Wow! Bueno, ahí además ha utilizado una estructura de repetición, ¿no? También lo leíamos antes en el poema de Olga Novo, había un momento en el que ella repetía un verso para dar fuerza, ¿no?, a ese concepto. Muchas veces podemos usar ese tipo de estructuras, de registros, jugar con las repeticiones, con los encabalgamientos, perdón. Jugad con la estructura del texto, que está para eso, para que juguéis, exploréis y os descubráis en ello. Rosa dice, sola en el tiempo y el tiempo me acompaña. Caigo en el tiempo y el tiempo me levanta. Lloro en el tiempo y el tiempo me abraza. Río en el tiempo y el tiempo me canta. Toma. Muchísimo ritmo, mucha musicalidad ahí. La palabra tiempo repitiéndose tantas veces, ¿no? Como entras en un bucle. Ay, mira, me he saltado uno de Marta que dice, tiempo. ¿Qué es el tiempo? Cercano y lejano a la vez. Tiempo infinito para procesarte. Tiempo diminuto para disfrutarte.
qué comparación, ¿no? El tiempo como algo infinito, pero al mismo tiempo como un instante, en esta dualidad. Has trabajado con la dualidad del concepto de tiempo, como que puede ser una cosa que no acaba nunca o puede ser realmente algo que tenemos que aprovechar ya porque va pasando. Andreu dice, ese reloj que camina, la vida me lleva, mi ego que trina, no siento el aliento, las cargas del tiempo, soy paso, soy viento, solo soy un momento. Efímero. Somos, somos vida que pasa, así. Por eso tenemos que vivirla al máximo y por eso el arte y la creación para mí eh, son los motores vitales y creo que ahí nos dan acceso realmente, no solamente a conectar con nosotros, pero con la vida, con el mundo. El arte para mí es la máxima expresión del ser humano. Yo estudié historia del arte, de hecho, y me siento súper privilegiada de poder haber dedicado 5 años de mi vida a estudiar lo mejor del ser humano, que es el arte. Para mí es eso. Es nuestra capacidad y cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos, cómo lo compartimos y jugar con las ideas. Y por eso tenemos, ¿no?, esta capacidad. Así que muchísimas gracias por tomar un momentito hoy y compartir, crear, compartirlo con el resto de personas, perder el miedo y lanzarnos a... Dice Monse, uff, tanto potencial. Claro, por supuesto, es que todo este potencial lo tenemos todas y todas. Entonces, asombraros, sorprenderos, explorad mucho, de verdad, porque vais a descubrir, vais a habitar mundos a través de la escritura o de, bueno, de cualquier, ya os digo, cualquier actividad artística que os guste, pero en este caso la escritura es una herramienta súper compleja y alucinante que hemos aprendido a lo largo de años, desde que somos pequeños, pequeñas, que aprendemos a escribir y a usar el lenguaje, que es un sistema muy complejo de símbolos y signos, y lo tenemos a nuestro alcance y podemos usarlo de tantas formas y poder disfrutar de él de tantas formas que es una pena si ni siquiera lo intentamos, ¿no? Así que, bueno, pues de verdad, gracias por compartir, por estar aquí, tomar el tiempo de tomar este taller. Se nos va acabando el tiempo, pero bueno, que voy a finalizar a lo mejor, bueno, si queréis, lo que os digo, yo he escrito este poemario, que es el cuerpo topográfico, lo podéis encontrar en mi página web, www.taniapanes.com. Ahí también podéis ver un poquito más sobre mi trayectoria, sobre mi experiencia como escritora viajera y si algún día también queréis un poema, que sepáis que he escrito por mí, dedicado, o sea, personalizado, como los que suelo hacer en la calle, también los envío por correo. Entonces, si algún día queréis uno para vosotros y vosotras, o queréis hacer un regalo a alguien, que sepáis que por mi página web lo podéis encargar y yo os lo envío por correo, ¿vale? Sí, es que es una actividad muy bonita. Y me paso el día mandando cartas, me encanta la correspondencia, así que nada, si queréis que os envíe una carta con un poema, ya sabéis, podéis siempre encargármelo a través de la página web o a través del Instagram, que también allí, si tenéis Instagram y estáis más habituados, es Fleeting Stories, me está compartiendo, fleeting.stories. Y me podéis